Este tema acá, imaginamos que quienes tienen que pronunciarse lo harán pronto, que son los propios miembros de este grupo de trabajo y, por supuesto, el Congreso de la República. Dejamos el tema, pero vamos a insistir con este tema, pero ya de una perspectiva mucho más integral, mucho más técnica, mucho más profesional, con un experto en tema de comunicaciones. Normalmente hemos dicho que una de las falencias que tiene este gobierno, entre otras, como es la falta de liderazgo, como es a veces las contradicciones, a veces la falta de sentido común, muchas veces mostrarse asustadizo o por lo menos revertir decisiones porque simplemente la opinión pública arrincona al gobierno en tal o cual posición, se debe, entre otras cosas, a que pues su política de comunicaciones pues no está muy alineada, ¿no es cierto? No tiene una estrategia muy clara, es muy zigzagueante, a veces no cuenta ni con los operadores ni con los voceros necesarios para comunicar sus logros, ni sus necesidades, ni sus objetivos, y eso tiene que ver ciertamente con exactamente un tema de falta de estrategia política, pero que se refleja en el plano comunicacional. Nos acompaña el señor Miguel Antezana, que es experto en el tema de comunicación corporativa, profesor de ESAN y, por supuesto, consultor en tema de comunicaciones, para pedir una opinión técnica, no política, sobre esta vertiente que está evidenciando el gobierno en los últimos meses, diría yo casi durante todos los 2 años y medio que viene está ejerciendo el poder. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Mario, muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerte con nosotros. Ha llegado el momento preciso, ¿eh? O sea, sí. El mejor momento no has podido llegar al día. Sí. Bueno, yo he hecho simplemente un comentario muy rápido de lo que venimos observando, digamos, a nivel de medios de comunicación, sector empresarial, observadores en general. Si tú dirías que hay una falencia en el campo comunicacional de este gobierno, ¿cuál sería la principal? En realidad yo creo que habría que resumir en 3 puntos qué está pasando a nivel comunicacional con el gobierno. En primer lugar, obviamente no hay una política comunicacional, no hay un lineamiento base que de alguna manera indique qué hacer en comunicación, y eso implica el gobierno central y también todas las instituciones públicas. Tú ves que cada quien en realidad hace lo que quiere por su lado. O lo que buenamente puede. Lo que aparentemente puede ser atractivo para el presidente. Y eso obviamente genera que no hay acciones netamente comunicacionales. En realidad lo que tenemos del gobierno es que actúa informando constantemente de cosas que haces. Si vemos la agenda del presidente, en realidad es una agenda de actividades, más de relaciones públicas, acciones protocolares, pero no está gestionando la comunicación. Y por eso es que se genera una tan mala imagen del gobierno, y si queremos reflejarlo en algún indicador, por de alguna manera decirlo, es en el tema de la popularidad o la aceptación del gobierno. Ahora está en 25%, ya está en la mitad de los 20%. Que es bastante bajo en la mitad del gobierno, ¿no? Porque si estamos en 25 en la mitad del gobierno, ¿cómo terminará el gobierno? ¿Qué? ¿En un 10, 7, 5%? No lo sabemos. Bueno, ya hemos tenido una experiencia terrible con Alejandro Toledo. Mucha gente temió esa situación. Ahora, Miguel, tú sabes que el propio presidente dice que este no es un gobierno, mejor dicho, que es un gobierno familiar, ¿no es cierto? Que le gusta gobernar con familia y que la otra gran cabeza de este binomio es la señora primera dama, la señora Nadine Heredia, que, dicho sea de paso, también tiene un rol comunicacional muy activo, muy importante. Algunos incluso consideran hasta más eficaz que el propio rol de vocería que desarrolla el presidente. ¿Cómo ves tú esta situación? Yo no sé si más eficaz. En realidad Nadine Heredia actúa como una vocera oficiosa que no siempre le hace un favor al presidente. Generalmente las declaraciones que hace Nadine Heredia generan polémica. Al día siguiente los medios comentan, al día siguiente los sectores políticos también comentan de por qué ella interviene, lo cual obviamente que esa mención que ha hecho el presidente de un gobierno familiar no le cae muy bien. Si nos vamos concretamente al hecho, nosotros elegimos un presidente, no una pareja presidencial. La primera dama es un cargo honorífico, pero no es un cargo dentro de la estructura del gobierno. Y obviamente entonces eso genera mucho ruido, mucha molestia. ¿Pero por qué crees tú que existe ese atractivo mediático en Nadine Heredia? ¿Por qué? ¿Dónde puede estar la explicación? ¿Por qué cada vez que la señora sale, lo que habla, cualquier cosa que diga, inmediatamente rebota? ¿Por qué crees tú? Precisamente porque ella no es una vocera oficial. Recuerdo cuando estábamos en el gobierno de Toledo, Elian Carp, con el despacho de la primera dama, que oficialmente no existía y todavía no existe, ella comenzó a acaparar muchos titulares porque no estaba haciendo labores que no le correspondían.
De alguna manera sucede lo mismo con Nadine Heredia. Ella está haciendo cosas que no le corresponden, comienza a declarar en temas que no le corresponden. Puede opinar como cualquier ciudadano, ciertamente que sí, pero no puede delegar o no puede dejar de lado al presidente cuando él precisamente es el quien debería anunciar o dar la cara frente a tipo de declaraciones. ¿No será que cuando la señora primera dama declara o opina sobre algo, es como que los medios estuvieran escuchando la versión oficial del gobierno, no dicha, o sea, la versión extraoficial, pero no sé si me entiendes, extraoficial pero oficial al mismo tiempo? Quizás sea una declaración más clara que la que da el presidente, porque vamos a estar hablando objetivamente, el presidente es muy mal comunicador. El presidente simplemente declara lo que muchas veces el estado de ánimo le da en ese momento. Instintivamente. Obviamente él tiene una formación militar, la comunicación que él ha practicado y ha aprendido a hacer es netamente vertical. Entonces no se corresponde con un diálogo, con una comunicación más amena que genere una empatía con los medios. De hecho siempre hay una serie de polémica, hay tensión, hay chispazos. En cambio con Nadine Heredia, ya por ser mujer quizás hay una serie de distancia, y por ser respeto, buena comunicadora. Y por ser buena comunicadora dentro de lo que cabe, porque como te digo, ya de por sí genera polémica al no tener un cargo público. El cargo de primera dama yo creo que quizás a veces le ha hecho mucho daño al presidente. Bueno, basta ver todos los motes que se le ha puesto, el cosito y todo ese tipo de cosas que al final le hacen daño, porque afecta la figura presidencial. Ya no es Ollanta Humala como candidato, sino es el presidente de la República, y obviamente el papel que cumple la primera dama tiene que ser de apoyarlo, pero no saboteándolo en algunas declaraciones o bombardeando o adelantando opiniones en donde no le corresponden ciertamente. Otro elemento que yo he observado, no sé si opinas tú lo mismo, que es que a nivel del Poder Ejecutivo, de los ministerios, hay pocos ministros buenos comunicadores. O sea, en el sentido de que sean, como dices tú, gente empática, que argumenten correctamente, que puedan convencer de tal o cual iniciativa, de tal o cual política. Son muy pocos. Yo diría, por ejemplo, qué excepciones veo es el caso de Manuel Pulgar Vidal, en el caso del Ministerio del Ambiente, ¿no es cierto? Quizás en sus temas el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, siendo una persona parca, técnica, porque es un economista, digamos, duro en el sentido de que es un hombre de estudio, de laboratorio, está gestionando, pero digamos, no es que la comunicación sea su habilidad principal. Y Ana Jara, probablemente, en el ámbito del tema de la mujer. De ahí, yo, incluso empezando por el Premier, no veo ministros, digamos, con esa capacidad de convencimiento o incluso de una buena polémica, ¿no? Algunos o explican mal o otros entran rápidamente en la polémica, como por ejemplo el ministro Cateriano, ¿no? Entonces veo insuficientes, o no sé cuál es tu análisis. Yo creo que hay que ver las dos caras de la moneda. Por un lado está lo que tú ciertamente dices, tenemos ministros... Perdón, y hay otros que ni siquiera hablan, ¿no? Ah, por supuesto. O sea, hablan poquísimo. Tenemos funcionarios, tenemos ministros que no tienen habilidades comunicacionales, entonces generalmente se cuidan mucho precisamente de no declarar para no generar polémica. Como tú has dicho, el caso del ministro Castilla es demasiado técnico, entonces él se limita a lo que tiene que decir en el momento adecuado. Pero también la otra cara de la moneda es la estructura comunicacional. En los ministerios y en los organismos públicos encontramos oficinas de prensa. No encontramos áreas de comunicación. No encontramos áreas de comunicación. Entonces no se va más allá de la actividad netamente de la mediática. Nota de prensa, exactamente. De conseguir una entrevista al ministro para que declare, o vamos a votar por todos lados la nota de prensa para que todo el mundo se entere, y el día siguiente medimos en cuántos periódicos salimos, pero no estamos midiendo impacto, no sabemos qué piensa la gente, qué opina, no estamos en contacto con los públicos. No sabemos ni siquiera cuál es el ambiente al cual deseamos comunicar, ni tampoco sabemos desplegar una adecuada estrategia de comunicación para llevar mensaje a la población. La estrategia es nula, no hay estrategia. Generalmente los objetivos de esa oficina de prensa que acompaña a un ministro, a un director ejecutivo, como se llama el cargo, es de ver cuántas veces él sale en medios. El trabajo de las oficinas de prensa se mide en la cantidad de impactos que está en todos los medios. Pero no estamos analizando si realmente le está llegando al público el mensaje, si lo está entendiendo, si está de acuerdo. No medimos siquiera cuál es la imagen del organismo o del funcionario en la población. La percepción que proyecta. No se sabe eso. No se sabe. Y eso, o sea, ni siquiera se parte por estudiar esa situación para que la estrategia que aborde ese tema pues sea consistente. No, por eso precisamente yo creo
porque hay una obligación en el sector público de profesionalizar más el tema comunicacional. Si nos vamos un poquito más allá, inclusive lo que es comunicación interna no existe en el sector público, es casi nula. Simplemente se lanzan memos, el email, unas comunicaciones muy netamente administrativas y por supuesto estos empleados públicos también son vehículos comunicacionales. Son gente que también habla de su ministerio, de institución pública y habla bien pero también habla mal. Entonces, si eso no se genera, no se controla, no se gestiona, sin una estrategia, obviamente le estamos haciendo un flaco favor a la propia institución pública y desde adentro, porque no hay una gestión comunicacional seria. Ustedes habrán notado que Miguel tiene un pequeño dejito, ¿no es cierto? Bueno, él ha estado, es peruano, es economista, la Pacífico, pero ha vivido muchos años en Venezuela, en Caracas trabajando para la Corporación Andina de Fomento, para la CAF, en el área de comunicaciones, por supuesto. Pero eso le permitió ser testigo directo digamos, de la parte probablemente más cruda, más difícil del gobierno chavista, de cómo esa persona que lideró un movimiento reivindicativo interesante terminó convirtiéndose en el autócrata, en el dictador, digamos, con el que hoy día sabemos que terminó su gobierno, por lo menos él terminó, ¿no es cierto? Vamos a hablar de la experiencia de Miguel en el contexto venezolano y de cómo hubo esa transmutación. Vamos a regresar con Miguel Antezana, pero luego de la pausa tenemos la noticia tecnológica, claro. Nos acompaña Miguel Antezana, que es un experto en tema de comunicación corporativa, profesor del posgrado de SAN, economista destacado, y que, como yo decía, y por su dejo, ha vivido muchos años en Venezuela. Somos amigos de hace muchos años y tuve la oportunidad de estar con él por poco tiempo cuando cubría para otro canal y iba a ver la situación que vivía Venezuela en la época complicada, difícil. No quiero alejarme de tu tema comunicacional, Miguel, pero ¿cuál crees tú que fue el punto de quiebre? Porque, digamos, había un Chávez que tenía una alta popularidad siempre, ¿no es cierto? Pero, digamos, ¿cuándo fue en qué momento terminó iniciando el zarpazo a los medios de comunicación? Porque hubo un momento en que Chávez sí se manejaba con la oposición, le respondía a los medios, le respondía a las críticas, pero hubo un momento en que dijo, hasta aquí nomás, chao libertad de prensa. No, yo creo que siempre estuvo en sus planes. Yo creo que él lo manejó muy bien por etapas. Él fue sacando el verdadero Chávez en la medida que las coyunturas se iban presentando. Sí, ciertamente que para la campaña se vendió simplemente como la alternativa distinta a los partidos políticos tradicionales y en ese momento estaba viviendo Venezuela una crisis económica, por cierto, y además una crisis política. Entonces él recogió ese clamor popular y llegó a la presidencia. Sin embargo, siempre él mostraba, inclusive en la campaña algunas veces, su corte militarista, su intención de cambiar las cosas drásticamente y por supuesto en la coyuntura sí tuvo bastante pegada y tuvo bastante receptividad. Sin embargo, cuando llega en el gobierno, él comienza a actuar de cierta manera y se ve que ya no era tan el Chávez que se vendía en campaña. Por ejemplo, cuando comienza él a usar el uniforme, y él era un militar retirado, claro, que estaba en cárcel. Estábamos acostumbrados a ver a un Chávez con ternito, exacto, corbata, como cualquier presidente. Porque él estuvo preso, Caldera lo sacó de la cárcel y pudo ser candidato. Y cuando llega la presidencia, llega pues como el ex militar, pero un civil. Sin embargo, cuando llega al gobierno, comienza a uniformarse. Yo recuerdo mucho una parada militar en que se viste con toda la parafernalia y con todas las medallas y toda la cosa. Y la gente comenzó a compararlo con un dictador de los años 60, 50, Pérez Jiménez. Era tal cual. Entonces, es más, hay una foto y tú lo comparabas y prácticamente era se había reencauchado, sí, claro, se había resucitado, se había reencarnado. Pero yo creo que siempre estuvo dentro del plan de Chávez el factor comunicacional. Él estaba claro, su gobierno estaba muy claro que necesitaba la hegemonía comunicacional, que necesitaba callar voces. Exacto, y es ahí donde creo yo toma la decisión de este programa radial Aló Presidente, el que se metía a unos peroratas de fácil 12, 14, 15 horas, hablando con la población y hablando. Pero a lo que voy, Miguel, es que tuvo éxito Aló Presidente. Dentro de lo que se considera éxito, me refiero en el sentido del impacto en la población.
¿Cuál fue la clave? La capacidad comunicacional de Chávez, el ser un buen vocero. Tuvo una buena coyuntura además. O sea, él ciertamente era un muy buen comunicador, se conectaba con la gente, hablaba como la gente, inclusive llegaba a extremos de ser quizás grosero, pero la gente se identificaba porque era como yo. Como la gente quiere. Es como él, como mí, como yo soy. Entonces, de alguna manera se enganchaba con la gente. Sin embargo, yo creo que también había un factor que lo ayudó mucho. Si bien es cierto que en el 98 él recibe un país medio en crisis, porque el petróleo estaba a 7, 8 dólares, cuando él llega al gobierno inmediatamente comienza a subir el precio y él tiene casi todo su gobierno durante estaba vivo un precio promedio de 90 a 100 dólares. Entonces imagínate la cantidad de dinero que él tenía para acometer todas las cosas que él quería hacer y sobre todo apoyar a los temas comunicacionales. Él crea periódicos, crea canales de televisión, crea una cantidad de cosas que precisamente soporten toda esa estrategia comunicacional para tener la hegemonía y que queden aisladas las voces independientes, las voces opositoras. Pero como te digo, fue una mezcla de factores. Si bien él es cierto que él era la cabeza, porque él era un gran comunicador, era el líder de todo lo que tenía que hacerse, pero también la coyuntura lo ayudó muchísimo. Y la gente, por supuesto, se montaba en ese autobús que él manejaba y todo el mundo seguía con ese discurso porque veía que podía ganar, tanto políticamente como económicamente, a través de favores, de becas, de subsidios y cantidad de cosas. Bueno, y claro, Evo Morales y Correa son, diríamos, malos imitadores de Chávez en ese sentido. Quizás Evo Morales. Correa no. Correa también tiene su estilo. Correa tiene un estilo comunicacional propio. Quizás no tan Chávez. Quiere mucho este programa, te voy a decir, Rafael Correa. Sí, yo sé. Lo adora. Yo sé que casi Oye, se en dan Ecuador besos, nos aman, ¿no? ¿ah? Saludos, Ecuador, por si acaso, si nos están viendo. Él tiene ese estilo propio. Él tiene un estilo propio, pero yo también creo que está pasando en la situación, en la sociedad ecuatoriana lo mismo que en la venezolana. Que hay un momento en que se dan cuenta que este presidente no es tan bueno como él se vende, ¿no? Ya comienzan a aparecer voces disidentes, ya comienzan a aparecer conflictos, y de hecho Correa ya comienza a taparle la boca a ciertos públicos, ¿no? A meterse con las ONG y comenzar a trabajar. Guerra declarada con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Exacto. Ya amenazó con el retiro. Me hace recordar unas épocas y fíjate que qué casualidad, él también tiene el petróleo de por medio, que también tiene un apoyo económico que le permite hacer obras. Quizás ahí también está la diferencia con Chávez. Chávez hablaba mucho y hacía poco. Correa yo creo que sí ha tenido ciertos hace un poco avances. más, es más proactivo. Sí, en cuanto a... además se puede hacer y lo ha hecho, ¿no? Quizás él recibió también un país con unas necesidades urgentes y él ha sabido cubrir en ciertos campos. Entonces tampoco hay que negarle, digamos, que sus labores que ha tenido en comunicación sabe lo que está haciendo. Sin embargo, yo creo que también vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque también se está lanzando a querer la reelección indefinida, ¿no? Tipo Chávez. Ahora, es una condición para el buen populismo en el sentido para el gobierno, digamos, eficiente en cuanto al populismo. No quiero decir que sea lo mejor, sino que son buenos populistas, el ser buenos comunicadores. O sea, Bueno, poniendo el caso de Morales, de Chávez, de Correa. Ahora vamos a hablar de Maduro, no claro. Quiero entrar ahí, pero es una condición, ¿no? Tiene que ser buen floro. Sin entrar a la definición técnica de populismo, ¿no? Por lo que conocemos como populismo, porque quizás lo que estudian los politólogos dirán, no, eso no es populismo. Ok, sin entrar a esa definición técnica, obviamente hay que ser un buen comunicador. ¿Por qué? Porque ese contenido popular tienes que engancharte, es el que engancha. Pero para engancharte tienes que ser como esa gente, tienes que pensar como esas personas. Tienes que pensar en tu público objetivo, pero pensar en ellos, como ellos. Un Alan García del primer gobierno. Alan García también tiene muchas muy buenas dotas comunicacionales. Claro, ¿no? Obviamente que, resumiendo alguna frase que quizás suena muy feo, ¿no? Hay que ser un animal político, pero también hay que saber utilizar las herramientas comunicacionales para llegar a la gente. De nada te sirve que tú tengas el mejor programa, la mayor cantidad de recursos si no sabes comunicar. Lo que, por ejemplo, no sucede aquí. Aquí tenemos todo lo contrario. Estamos en una situación económica muy buena, supuestamente tenemos las arcas llenas, a pesar de que no estamos en piloto automático, pero está todo muy bien, pero el presidente no comunica. El presidente no transmite gestión, no transmite logros. Simplemente estamos viendo que las cosas caminan. Y por tanto no convence, pues. No convence. O sea, una persona que no te convence, no te engancha, no le crees. Tú preguntas a la gente de la calle, ¿qué ha hecho Mala? La gente se lo piensa. Y sucede eso, así, un silencio. Claro, porque no ha, digamos, el tema de inclusión social, que fue buena para la campaña y que ha seguido siendo buena, ha perdido valor, digamos, en la realidad, en la práctica. Porque si tú atas ese concepto, que es muy potente, es muy positivo, es interesante, a algo en concreto, por decir, no sé, vamos a sacar 100.000 peruanos al mes de la pobreza o cada trimestre, o no sé,
y uno empieza a entregar las cifras, ¿no es cierto? Una gente, oye, eso es inclusión social. Pero no, pues no tiene contenido, es simplemente una frase que se ha quedado. Pero después, tú no sabes con qué distinguir este gobierno, o sea, no tienes con qué identificarlo. No es la marginal de la selva de Belaúnde, no es el García del primer, ¿no es cierto? No es el Fujimori el antiterrorista o lo que fuere. No hay todavía la obra, no hay todavía la acción, no hay todavía el perfil con el que te puedas identificar este gobierno todavía. Cuando tú hablas de inclusión social, irónicamente no hay inclusión, porque si hablas de inclusión social no es solamente incluir a los sectores más desfavorecidos, que ciertamente lo necesitan, sino incluir a todo el mundo. Entonces, si tú quieres hablar de inclusión social y le preguntas a la gente, a ver, ¿qué se ha hecho en inclusión? Caliwarma. ¿Y qué pasa con Caliwarma? Es el peor caso comunicacional. ¿Cuántos meses o cuántas semanas tenemos hablando de Caliwarma? Y cada vez sale una niña intoxicada, una que comió esto, ¿pero por qué? Quizás hay malos manejos, pero fíjate cómo la parte comunicacional atropella los logros que pueda haber en cada programa. No se trabaja, digamos, conscientemente. Y eso es lo que se transmite más de las cosas buenas. No dudo que se hayan hecho cosas buenas en el gobierno de Humala, y todavía lo que falta para hacer. Sin embargo, si tú no lo comunicas, si no lo transmites, si la gente no se entera de eso, va a quedar simplemente la imagen que yo tengo. Si yo creo que Humala no ha hecho nada, y ellos no me convencen de que han hecho algo, yo me voy a quedar con mi impresión. Entonces, eso es muy malo. Y es muy malo porque estamos a la mitad del gobierno. Quizás si tú digas, bueno, falta un año, bueno, falta lo último, vamos a ver qué hacemos. No, pero estás en la mitad del gobierno. Te falta mucho por recorrer. Tienes muchos eventos internacionales que hacer. Tú como anfitrión deberías ser el mejor anfitrión del mundo. Y no lo eres. Entonces, eso implica, o yo creo que debería revisarse y haber una política comunicacional seria. No tener acciones aisladas, dispersas, que cada institución haga lo que quiera, que cada institución quiera figurar como la estrella, porque en realidad no lo hay. Bueno, en algún momento creo que fue en el gobierno de Toledo, no sé si en el de García, pero en el Toledo sí hubo suerte de espacio de coordinación y de interrelación entre las oficinas de comunicación de los diversos ministerios, justamente para establecer prioridades, mensajes, vocerías frente a determinado tipo de temas, ¿no? Algo así debería hacerse. Bueno, creo que en realidad, vuelvo al principio, en realidad si no hay estrategia no se puede lograr nada. Exactamente. Y no sabemos a dónde queremos llegar, qué vas a hacer, ¿no? Debería haber una coordinación en cuanto a qué tenemos cada uno que decir y no qué cada uno tiene que decir. Y sobre todo, qué cada uno tiene para que el presidente diga. Ojo, cada ministerio precisamente tiene un sector, tiene el monopolio del sector que debe manejarlo y debe transmitir las cosas que hace. Entonces, si el presidente va a ser pues de presidente, pero también va a ser de ministro de Salud, y ministro de Transporte, y ministro de esto, entonces, ¿quién está gobernando? Tenemos la PCM. La PCM, por naturaleza, debería ser el gran vocero de todos los ministerios. Pero fíjate que la PCM en realidad no. La PCM muchas veces actúa como un bombero apagando incendios, donde el ministro no puede afrontarlo. Y cuando en última instancia entra el presidente tampoco tiene un final muy feliz. Entonces, de nuevo, caemos a lo mismo. ¿Qué están pensando cada institución para hacer comunicación? Dicho sea de paso, tampoco ha acertado mucho el gobierno eligiendo a sus primeros ministros, ¿no? Sí, lamentablemente... O sea, lo que se nota en todo caso es un electrocardiograma, ¿no? Una cosa así, ¿no? Modificado, sin líneas, sin continuidad, con muchos matices... Y ese gran vocero que es el presidente del Consejo de Ministros, fíjate que también debe tener habilidades comunicacionales. Fundamentales. Si es el coordinador político del gobierno. Pero si no algo que decía, por ejemplo, que hizo muy bien, y creo que ahí sí el gobierno de García estuvo un poco mejor en elegir, ¿no es cierto?, su primer ministro Jorge del Castillo, Javier Velázquez Quequén, hasta yo decimos, ¿no?, con todas sus limitaciones. Pero tú notabas que eran personas que proponían y que también eran pararrayos de las críticas porque anteponían argumentos a las críticas que se formulaban. Se comunicaban, que interactuaban con la gente. Vamos a ver qué sacamos de positivo. De alguna forma tú también tienes que aceptar que tienes cosas negativas, cosas que puedes mejorar, que puedes cambiar. No solamente dar mensajes y callarle la boca a la gente, sino que de alguna manera tienes que interactuar para que vean que estás gobernando con ellos. Que no quede el discurso político, el discurso de campaña, quede ahí seco, sino que de alguna manera
cuando ya estás en el gobierno comiences a ver resultados. O sea, es fundamental el tema comunicacional. De hecho, yo creo que también en los últimos años, sobre todo los últimos años, está dando también un giro interesante. Muchos profesionales están viendo el tema de comunicación con más seriedad, con más profesionalismo, porque se dan cuenta que la acción periodística netamente mediática es limitada y no te rinde frutos comunicacionales de largo plazo. Y tenemos que ver a la comunicación como una herramienta de gestión que genera valor agregado. Y que genera valor agregado. No es un gasto, es una inversión que te mantiene activo, que te mantiene viva la organización, ya sea privada o pública. Así es. Y que además ayuda, por último, a la institucionalización de las políticas, porque se supone que si cada sector tiene políticas y prioridades que poner en marcha, la política comunicacional acompaña esa estrategia, ¿no es cierto? E incluso puede ir más allá de la gestión de tal o cual ministro. Entonces, es importante lo que dice Miguel en ese sentido. Ojalá que estos conceptos sean tomados en cuenta en el gobierno un poco para manejar su propio desempeño, para mejorar el desempeño, digamos, frente a la población y pensando sobre todo en su fortalecimiento y en la mejora de su percepción. Miguel, te agradezco muchísimo esta noche, creo que has dado conceptos bien interesantes. A ti, Mario. Y te voy a invitar más seguido para ya hablar de casos concretos, puntuales, sí, casos de análisis, así como junta y médico cuando ven cosas complicadas para solucionar. Muchas gracias a ti, Mario. Gracias, Miguel. Nos vamos a la pausa, venimos con la parte final del día.